concluimos el libro de Jonás y qué he aprendido de este libro. Lo primero y lo que más me ha gustado es lo que me ha hecho reír. El cómo la Biblia nos puede hacer sentir tantas emociones. Por ejemplo, es que hasta el punto de ahora he llorado, me he reído, me he emocionado, todo. Una de las razones por las cuales me he reído tanto es porque me he podido ver reflejada en Jonás. Hay veces que yo también he tenido rabietas así como las que tuvo Jonás. Tal vez no por la misma razón, porque Jonás se enfadó porque Dios estaba siendo compasivo y misericordioso con los demás y un pueblo que tal vez no le había sido fiel, ahora le era fiel y Dios estaba dándoles bendiciones, pero pues sí que me ha recordado a mí en varios aspectos y cómo Dios al final sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestro corazón y sabe cómo dirigirse de esa forma tan única y tan especial y original hacia cada uno de nosotros. Luego las preguntas que se plantean son varias, como por ejemplo, ¿por qué huimos de Dios? No podemos huir de Dios, es imposible, por muy lejos que nos vayamos, como hizo Jonás, que le dice ven aquí y se fue a la otra punta del mundo. Luego vemos esa resistencia hacia Dios, ¿por qué no hacemos lo que Él nos dice? Muchas veces es muy difícil y es muy fácil decirlo y compartir que lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, pero tenemos muchos miedos e inseguridades, sin dejar de lado que efectivamente, por muy difícil que sea, es lo mejor. Entonces este libro nos enseña a confiar, es una invitación a confiar más en Dios. Vemos cómo en los momentos de auxilio esos marineros buscaban a su Dios, cómo al final, en esos momentos de apuro, las personas solemos buscar a Dios. ¿Quién eres? Es una pregunta bastante interesante que se le hace a Jonás y que también se nos puede hacer a nosotros. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Etcétera. Señala al Mesías. Este libro nos va presentando de una manera muy indirecta pero bastante directa a Jesús, que Jesús, muy similar a Jonás, ellos están dando la vida por salvar a los demás. ¿Qué hago por Yahvé? ¿Agradezco lo que hace por mí? Cuando Jonás estaba dentro de ese gran pez, él se pone a orar y él da gracias al Señor, reconoce su grandeza, todo lo que ha hecho por él, acaba diciendo, yo en cambio, Señor, haré esto y esto. Entonces nosotros cuando el Señor contesta nuestras oraciones o cuando sabemos que Él nos está dando bendiciones, nos está dando muchísimas cosas, ¿le agradecemos? ¿Cómo le agradecemos? Reconocer las culpas. Este libro también trata como tema principal el arrepentimiento, no solo de Jonás, sino también del pueblo de Nínive. Vemos cómo Jonás se convierte en un ejemplo de arrepentimiento, entonces esa predicación suele ser más fácil y más eficaz porque él ha estado en esa piel de ser una persona que le ha costado arrepentirse, pero que finalmente se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios. Y vemos que esto es un proceso que tarde o temprano implica cambio, porque no puedo decir me arrepiento y seguir igual. Puede que me cueste mucho cambiar mi forma de ser o cambiar aquello que falle, pero a la larga tengo que cambiar. Las nuevas oportunidades, el comenzar de nuevo. Vemos cómo a Jonás se le da esa nueva oportunidad y Dios le vuelve a hablar encomendándole la misma misión, de forma diferente, pero sigue siendo la misma. ¿Te parece bien enfurecerte así? ¿Cuántas veces nos enfadamos y nos entran rabietas que son muy, pero que muy absurdas? Pero seguimos con esas rabietas, seguimos con esas tonterías. Sin embargo, el Señor nos contesta de una forma muy amable y muy respetuosa, haciéndonos ver que tal vez nos estamos pasando un poquito. La salvación viene de Yahvé. Esto es lo que nos dice Jonás. Jonás nos enseña a prepararnos y Dios nos enseña sobre todo a prepararnos también, porque Dios va preparando a Jonás, va advirtiendo al pueblo de Nínive para darles esa oportunidad de arrepentimiento. Si no, Dios mismo diría, vale, pues lanzo el juicio y ya está. Pero cuando Dios está anunciando algo es porque le importan las personas y le importa ese arrepentimiento. Para Él es muy importante que todos se salven. El alegrarnos por las conversiones de los demás. He visto que hay personas que puede que lleven
toda la vida en la iglesia y de repente llegan personas que tal vez no han sido siempre de iglesia y se convierten. Y las que han estado siempre les da rabia. Entonces que ojalá, porque sí que hay personas que les cuesta, que no les entre esa rabia, nos alegremos cuando veamos a una persona nueva llegando a la iglesia, una persona que tal vez no haya tenido el mejor pasado, pero es que nosotros hemos tenido un buen pasado. Tú has sido perfecto en el pasado, no has cometido ningún error, no has cometido ningún pecado. No, todos somos pecadores. Entonces, cuando vemos a alguien que se vuelve hacia el Señor, que se arrepiente de su conducta y que decide seguir a Dios, es un motivo de alegría inmensa, porque no vamos a acaparar toda esa alegría para nosotros. La fe está para compartirla con los demás. El amor de Dios está para compartirlo con todos y que ojalá un día todos seamos conscientes de ese amor tan, tan, tan grande que Dios nos tiene. Sin olvidarnos que somos únicos. Este libro también remarca por su unicidad de que generalmente todos los libros de los profetas suelen hablar. Y el Señor dijo, Yahvé dice así, en cambio Jonás es su historia con Dios de lo que sucede. Sí que hay algún momento que él anuncia ese juicio, pero cuenta su historia. Entonces, ¿qué hemos visto aquí del carácter de Dios? Que Él es creador, que Él es compasivo, misericordioso, atento, escucha, responde, se preocupa. Él es conocedor, conoce nuestro corazón, nos conoce y sabe cómo tratarnos. Él es verdad, Dios da seguridad. Es clemente, paciente, muy paciente, increíblemente paciente. Ojalá todos aprendamos de la paciencia de Dios. Generoso, fiel, universal. Es un Dios de todos. Y Dios nos proporciona estas lecciones para que aprendamos. Se ve esa relación, ese trato, ese diálogo de Dios con el hombre, con Jonás en este caso, y también con los ninivitas y con los marineros paganos que se arrepienten y Dios se arrepiente de ese castigo. Entonces, es muy bonito el ver cómo las personas se vuelven hacia Dios. De modo que esto ha sido lo que he aprendido de Jonás. Jonás, que recordemos que es un libro muy importante porque el mismo Jesús lo nombra. Recordemos ese versículo que futuramente veremos en el Nuevo Testamento, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La muerte no lo detuvo. También Jonás terminó en esos 3 días y 3 noches vivo y libre, como acabó Jesús resucitando. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, por seguir aquí. Me hace mucha ilusión continuar con el estudio, terminar un libro, en el siguiente episodio empezar otro. Me sigue haciendo la misma ilusión o más que el primer día, porque es que veo ya ahí el Nuevo Testamento que no queda nada. Me quedan como unas 30 páginas para llegar. Que sí, que veo muchos profetas porque al ser los profetas menores se ven muchos, pero generalmente suelen ser libros muy cortitos. Jonás son 2 páginas que te recomiendo muchísimo que lo leas. Así que pasa muy buen día y que el Señor te bendiga.